Bien, ya que hemos analizado la forma de dar solución a nuestros problemas utilizando la tabla de solución, en la que vemos las diferentes alternativas de solución a un problema, es preciso ahora entonces entender qué es un algoritmo y su representación en diagrama de flujo. Para esto partiremos diciendo ¿qué es una computadora? Como todos sabemos, la computadora tiene dispositivos de entrada, unidades de control, de memoria que nos ayudan a procesar la información que entra y a su vez dispositivos de salida. Entonces, también nuestros algoritmos y diagramas de flujo deben de contener la misma estructura. ¿Qué datos son los que entran? ¿De qué manera se van a procesar? Y finalmente, a través de qué o de qué forma van a salir, ya sea a través de una impresora, de una pantalla, pero cuál va a ser el resultado de este procesamiento de información. Definimos entonces así a un algoritmo como la serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe de seguir para la solución de un problema específico. Las características que debe de tener debe ser finito, definido, general, tiene que tener un inicio, un tamaño y un tiempo de ejecución determinado. Para poder entender y elaborar algoritmos y diagramas de flujo en su representación gráfica, tendremos que entender qué son los tipos de datos, qué son las expresiones, los operadores y operandos, y definir bien el tamaño y el tiempo de ejecución. Cuando hablamos de los tipos de datos, hablamos de dos, los simples y los compuestos. Los simples son de tipo numérico, carácter o lógico. En lo numérico, como el nombre lo indica, pues se guardarán números reales o bien enteros. En los tipos de caracteres pueden ser cadenas o pueden ser caracteres por sí solo, y en los booleanos, que básicamente son verdaderos o falsos, un 1 o un 0. Al hablar de operadores aritméticos, tendremos los conocidos ya en la materia de matemáticas, que son paréntesis, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes, etc. Ellos tienen una prioridad, no todos se ejecutan de la misma manera. Ya en matemáticas habremos visto de ellos. Primero se ejecutan los paréntesis, posteriormente las divisiones, multiplicaciones y finalmente las sumas y restas. Cuando hablamos de operadores relacionales, nos referimos al menor que hemos visto desde la primaria, mayor que, igual, distinto, y esto nos servirá entonces para comparar si algo es igual a otra cosa o si es mayor que o menor que. Operadores lógicos. Tenemos el AND, que es el y, el equivalente a una intersección, en donde ambas condiciones necesitan ser verdaderas para que este sea verdadero. Tenemos el OR, en el que bastará que solo una de las condiciones sea verdadera para que nuestro resultado sea verdadera, y finalmente el NOT, que es una negación. El algoritmo tiene dos representaciones, una gráfica y una no gráfica. La gráfica su representación gráfica es el diagrama de flujo, conocido no solamente en términos computacionales, sino en términos de analizar cualquier proceso. Entonces es muy útil saber esta estructura y los símbolos que forman parte del diagrama de flujo. Y la representación no gráfica será el pseudocódigo, es decir, esas instrucciones como platicadas de lo que sería un flujo de información a través de un algoritmo representado como un pseudocódigo. En las figuras entonces vemos que existe un inicio y un final. En este caso el inicio estará determinada por un óvalo
el que vemos en la primera posición de este lado. Después tenemos datos de entrada que se expresan en esta figura, el procesamiento de información, las condicionales, o sea, cuando se cumple cierta condición, y los datos de salida expresados en la figura que está abajo. Puedo unir diferentes procesos a través del círculo. Con el paso del curso, irán viendo a través de una herramienta que se conoce como Raptor la manera en que estas figuras adquieren sentido.